en Josué capítulo 4. Josué 4. Josué capítulo 4, versículo 5. Y vamos a hablar cómo es que se arrebatan las promesas. Amén. Josué 4, versículo 5. ¿Ya están? Bueno, fíjense bien. Dice, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó por el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Hasta ahí. Vamos a una oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Bendito Dios, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Padre Celestial, que desea nuestro bien en todo, Señor, y en todas las áreas, Padre. Señor, aquí estamos delante de ti, bendito Dios. Te pedimos tu bendición, te rogamos que sigas abriendo los cielos sobre nuestras vidas, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, esta casa, Padre. Señor, rogamos en el nombre de Jesús que nosotros, Señor, y las familias que representamos, Señor, hoy puedan ser muy bendecidas a través de esta palabra, Señor, bendito Dios, y a través de las cosas que tú hoy nos quieres enseñar, Padre. Te ruego tu bendición sobre tu pueblo, Señor. Abre nuestro entendimiento, bendito Dios, Señor, y que a través de cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos, tú hagas a través de nosotros proezas, Señor, grandes cosas, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Declaramos, Padre, que somos tuyos, Señor, y que el día de hoy hemos venido con esa hambre, Señor, y esa necesidad de oírte, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fíjense bien, vamos a hablar pues. Ponga mucha atención, porque esto es extremadamente importante. ¿Sí? Exageradamente importante, pues. Esto puede cambiar nuestras vidas. Bueno, fíjense bien. Entonces aquí el pueblo de Israel iba a cruzar o estaba cruzando el Jordán, y ellos iban a entrar a su tierra prometida, ¿sí? O a la tierra de promesa. Entonces iban a vivir el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado a Abraham, su padre, de que Dios les iba a dar una tierra donde ellos iban a gobernar. Entonces esa era la promesa de Dios. Dios ya estaba cumpliendo muchas cosas. Entre ellas era pues que el pueblo, que Abraham iba a dar muchos hijos, pero ahora iba a cumplir de que iban a ser una nación grande, ¿sí? Iban a convertirse en nación, amén, porque eran esclavos. Entonces ellos estaban por llegar, ya habían cruzado el desierto y ahora iban a cruzar el Jordán, y cruzando el Jordán entraban a la tierra, amén, a su promesa, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver cómo es que hay promesas que Dios nos da. Todos tenemos promesas, unas que son muy directas, que Dios nos las dice, ya sea en nuestra comunión con Él, a solas, a través de sus siervos, ¿sí? O a través de su palabra. Pero todos nosotros tenemos promesas en Dios. Por ejemplo, la que es para todos los que, bueno, entre muchas, creen en el Señor Jesucristo y se da salvo tú y tu casa. Amén. Es una promesa, amén. Y que esa es para todos nosotros, ¿sí? Los que han creído, por eso dice ahí creer. Y creer pues se demuestra, amén. Entonces,
ellos ya iban a entrar a su tierra prometida. Toda promesa que Dios da siempre tiene condiciones. Toda. Amén. Por ejemplo, para que eso se cumpliera, Abraham tuvo que salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Para empezar, bueno, él ni siquiera lo vio, él nada más como que vio destellos de esas promesas, pero ellos la iban a ver cumplida, ¿sí? Lo que dice el Deuteronomio también, creo que es el capítulo 28 o 32, no recuerdo, pero habla de las bendiciones por la obediencia, 28, y las maldiciones por la desobediencia. Entonces ahí dice, empieza a decir, todas estas bendiciones te van a seguir, vas a tener, pero ahí dice, si atiendes a la voz de Jehová. Entonces, ¿cuáles son las promesas? Serás bendito en tu salida, en tu entrada, en el campo, en la ciudad, ¿sí? Los cielos los tendrás abiertos, amén. Todo lo que haces va a ser bendecido, pero la condición es si atiendes a la voz de Jehová. Si no atiendes, esta va a ser la maldición que te seguirá. Amén. ¿Está claro? Entonces toda promesa que Dios nos da tiene condición, ¿sí? O hay condiciones para verlas. Amén. Porque es un pacto. Entonces un pacto tiene dos partes. Si Dios tiene su parte, amén, y nosotros tenemos que hacer la nuestra cuando le decimos que sí. Por ejemplo, ayer fui a ver a unos hermanos, fuimos, y son gente muy bonita que creen en Dios, pero como que de repente se les dio un bajón y ellos se están levantando otra vez. Pero pues el hermano tiene un llamado con toda su familia al pastorado, pero ahorita están así como que le entran y no le entran y están batallando, pues. Todo porque tuvieron una experiencia que los tambaleó totalmente a toda la familia. Total, entre las cosas que ya estaba orando por él, se me venía que él le dijo a Dios un día, yo te quiero servir, y se lo dijo con sinceridad. Amén. Y a lo mejor varias veces, yo te quiero servir, yo te quiero servir. Y en oración yo le decía, Dios se la creyó, amén, y la agarró en serio, ¿sí? La cosa es que a veces Dios no nos pone donde nosotros pensamos, ni vivimos como nosotros creemos que va a ser nuestro servicio a Dios. Amén. Uno ya trae su idea de que voy a servir a Dios y lo dice de convicción, pero resulta que las cosas no son como yo me las imaginé. Amén. Y todo se me empieza a voltear. Y ahí es donde, amén, hasta Jesús le pesaban las palabras, ¿sí? Antes de que él fuera a la cruz, él dijo, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persigan. Y un día el Señor le pesó las palabras y él estaba en la cruz y dice que oró por sus transgresores, no los maldijo. Amén. Entonces Dios ve mi determinación y él lo agarra en serio. Amén. Entonces yo lo que tengo que hacer es esperar cómo él va a hacer las cosas. Amén. Con un corazón muy dispuesto. Entonces el problema es que a veces no cumplimos las condiciones y ahí es donde está la cosa fea. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjense bien. Entonces Israel, para poder entrar en esa tierra, él tuvo que cruzar un desierto, cruzar el Jordán y entrar a la tierra. Pero cuando entró en la tierra prometida, que ya cruzó el Jordán, se topó con las murallas de Jericó, ¿sí? Y tuvo que destruir las murallas para poder entrar, y todas las demás guerras les fueron más fáciles. Entonces todo está tremendo en Dios. Uno quisiera que no fuera así, sin batallar, pero no puede ser así. Amén. Entonces fíjense bien, hay condiciones para esas promesas. Hay tres cosas principales por las que una promesa no se ve. Una es porque no hay capacidad para recibir la promesa, ¿sí? Por ejemplo, Dios me da una promesa y Él tiene que tratarme para que yo tenga la capacidad de retener y administrar esa promesa, ¿sí? Que nadie la tenemos. Amén. No es mi habilidad o mi colmillo o mi sabiduría o que yo puedo, ¿sí? No podemos. Y si uno piensa que puede, pues es mejor que vaya entendiendo que no se puede, porque si no va a estar más duro el golpe. Amén.
Entonces, Dios lo que hace es que, bueno, yo te doy esta promesa. Por ejemplo, el apóstol Pablo, tú vas a ir delante de reyes, tú vas a predicar a los gentiles, ¿sí? Cosas impresionantes. Y Pablo dijo, ya, ni modo que no pueda, ¿sí? Estudiado, fariseos, a los pies de Gamaliel, y apenas se convirtió, le abrieron los ojos y ¡pum!, empezó a predicar. Y entonces Dios dijo, no, así no, también te voy a enseñar lo necesario que es que padezcas por mí. Y entonces se lo llevó a un desierto, y ahí fue, pero bien machacado, amén, donde se le quitó su colmillo, ¿sí? O su habilidad, amén. Entonces, aunque él humanamente era capaz, ¿sí?, en Dios no tenía capacidad. Moisés era capaz como hombre. Moisés no era cualquier persona en Egipto, ¿sí? Él era un guerrero, el faraón lo veía como un hijo, ¿sí? Enseñado en toda sabiduría egipcia, no era cualquier persona, ¿sí? Entonces, él tenía mucho conocimiento, él estaba enseñado en la guerra, ¿sí? No era cualquier hombre, él tenía una capacidad, ¿sí?, para poder hacer algo por Israel. Y él lo intentó y mató a un egipcio y después salió huyendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería hacer, Moisés no tenía la capacidad de Dios para alcanzar esa promesa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, tienes las intenciones, tienes el deseo, pero no tienes la capacidad. Pero si es muy macho, muy valiente, muy entregado, está enseñado en todo, no creo que se le va a dificultar. Pues Dios dijo, no tiene la capacidad. Y se aventó 40 años procesado para que tuviera esa capacidad, ¿sí? ¿Y cuándo tuvo la capacidad? Cuando sintió que humanamente ya no era capaz. Amén. Total, ya Dios lo trató, y ese trato no lo hizo merecedor, ¿sí?, sino que le dio capacidad. Porque eso no piensa, entre más sufras, mereces un mejor ministerio, o servir a Dios, o que Dios te use más. Eso no es así. El sufrimiento no me hace merecedor, ¿sí? El sufrimiento me capacita, amén, si respondo bien. Porque si respondo mal, pues me pasó el largo. Por ejemplo, a ver, le pongan un separadorcito en Josué. Y vamos a 2 Corintios 4:17. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Bueno, fíjense bien, 2 Corintios 4:17. Ahí nos dice, para que usted vea lo que estoy diciendo, si está en la Biblia. Entonces, no es tanto que entre más sufra, más Dios me usa. No es así. El sufrimiento me capacita. Amén. Por eso, entre más sufro, se supone que más capacidad de Dios debo de tener. Ya están, 2 Corintios 4:17. ¿Sí? Bueno, dice, bueno, fíjense desde el 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es saber responder a un trato, ¿sí? Que el trato no me amarga, me está renovando o me hace nuevo. Y dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mi tribulación, que es momentánea, ¿sí? Aunque yo sienta que ya fueron años, ¿sí? Es un momento para Dios, porque un día son como 1000 años. Entonces, si yo tengo un mes sufriendo, pues a lo mejor para Dios va 1 hora, ¿sí? O 5 minutos, no sabemos. Entonces, esa leve tribulación, lo que está provocando en mí es que sobre mí repose más gloria de Dios. O sea, me da más capacidad para retener más gloria de Dios, ¿sí? Para eso es la tribulación, para que yo pueda retener más de Dios si respondo bien. Por eso arriba está diciendo otra cosa, me estoy renovando, porque la persona que es tratada y no responde bien se amarga, no se renueva. Entonces yo paso por tratos duros, y si yo respondo bien, ¿cómo responder bien? Pues ser obediente a lo que Dios me está mandando, aunque no quiera, ni sienta, ni pueda. Pero si Dios me lo está diciendo, y tengo que hacerlo.
Entonces, en eso yo estoy respondiendo en fe. Entonces, si yo estoy respondiendo bien, en medio de mi sufrimiento, lo que está haciendo en mi interior es renovarme. ¿Qué es renovarse? Pues hacerse nuevo, ¿sí? Es que usted siempre viva en novedad de vida en Cristo, pero maduro. Amén. O sea, que usted está maduro en su interior porque Dios lo está tratando y usted está conociendo a Dios. Pero cada experiencia que tiene en Dios es nueva. Y eso hace que usted no se fastidie de Dios y que nunca se estanque. Porque pueden pasar años en el Evangelio y aún sirviendo a Dios, y hay gente que por no renovarse se fastidia de Dios, ¿sí? Y llega un momento donde ya Dios es una religión, pero no es así. La persona que está renovándose, ¿sí? Todo vive en novedad de vida. Amén. Le impacta la palabra de Dios, siente algo adentro, lo está moviendo a buscar más, no se apaga. Amén. Como mucha gente a lo mejor se empieza, poco a poquito se va enfriando. Entonces, está claro, ¿qué es lo que hace la tribulación? Me capacita, ¿sí? O me da capacidad, si respondo bien. ¿Para qué? Para retener más peso de gloria. Amén. ¿Qué es gloria? Bueno, la gloria de Dios es Jesús. Que Cristo se vea en mí. Amén. Que Él opera a través de mí. Entonces, Dios me pasa por un desierto para darme capacidad de Dios, ¿sí? O sea, quiero que entendamos eso, que no es una capacidad de este mundo, porque nos pueden ver sin que no tenemos la apariencia o el perfil de este mundo. ¿Cómo es el perfil de este mundo para un líder? Pues que impone, que controla, que es fuerte de carácter, ¿sí? Que tiene habilidades, amén, y que tiene poder, ¿sí? Ese es el perfil de una persona que tiene hasta el porte, ¿sí? Y es muy cerebro, o muy inteligente, muy listo, muy vivo, ¿sí? Ese es el perfil, ¿sí? Está acá con sus cuadros en la panza, pelo en pecho y todo, ¿sí? O sea, es un perfil de este mundo. Pero entonces Dios se agarra a uno que ni tiene apariencia, prieto, ¿sí? Que no tiene la nariz así fina, todo por sin ningún lado, amén, no tiene apariencia de nada, pero entonces Dios lo empieza a ver, ¿sí? Y esa persona, fíjense, hay un proverbio, no, es en el Eclesiastés, no recuerdo dónde está, pero usted lo va a buscar, pero sí está en la Biblia. Dice que había un hombre sabio en la ciudad, pero pobre, y por ser pobre nadie lo tomaba en cuenta. Amén. No tenía apariencia, no tenía el perfil de su ciudad. Y entonces dice ahí que un día la ciudad empezó en guerra y nadie pudo cuidar la ciudad. ¿Quién cree que la defendió? El que no tenía apariencia, pero era sabio, ¿sí? No tenía nada, pero él libró su ciudad, y por librar su ciudad lo engrandecieron. Amén. Entonces eso es capacidad de Dios, ¿sí? Ahora, no quiere decir que yo no me voy a preparar en las cosas de este mundo. Yo tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que tratar de superarme. Amén. Porque esas también, hay un proverbio que dice que la riqueza y el estudio, algo así dice, es como un escudo. Amén. Y eso es verdad, porque un estudio, el estudio nos da llaves. Si es más fácil que una persona presente su papel y que lo tomen en cuenta a que uno que no tiene nada, ¿sí? Más que un milagro. Amén. Pero esas son llaves, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que hace, esa es la capacidad que Dios da, ¿sí? ¿Está claro, pues? Entonces, bueno, ya le Corintios, ¿verdad? Nos da capacidad. ¿Qué es lo que nos da? Ya. Esa capacidad es algo que no es de este mundo. ¿Sí está claro eso? Y dice uno de los evangelios que cuando el Señor salió y entregó talentos o minas, y dice ahí que se las dio conforme a la capacidad que tenía, ¿sí? Entonces a mayor capacidad, pues uno recibe más, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad? Volvemos a lo mismo, lo que Dios me da en medio de los tratos. Amén. Entonces no es una capacidad de este mundo, sino de Dios, ¿sí? Bueno, entonces cuando Dios no ve esa capacidad, no me suelta la promesa. Ya me la dio, pero no la vivo. ¿Por qué? Porque no hay capacidad. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios nos va a pasar por algo.
Dios le soltó como 7 promesas a Abraham cuando lo llamó. No se la dio en el momento que Abraham salió. Lo tuvo que tratar como 20 años por el desierto para poder dársela. Amén. ¿Por qué? Porque eso, como lo estuvimos viendo, lo va madurando en la fe, o le estaba dando capacidad. ¿Sí? Entonces hay una capacidad interior que Dios nos va a ir formando para poder confiarme a algo. Amén. Más me parezco a Jesús, más confiable soy para Dios. Amén. Bueno, esa es una causa por las que una promesa se detiene. ¿Sí? Porque Dios dice, te va a echar a perder, no la vas a saber retener. Por eso a ti te doy una mina, porque esa es tu capacidad. Amén. Porque si te doy mal, eres muy inconstante, pudiera serlo, y no te puedo confiar algo más porque no lo vas a saber cuidar. ¿Sí? Entonces mejor ahí nos la vamos llevando. Amén. Y Dios ni suelta todo, ¿sí? Y aquella persona no se entrega. Amén. Entonces Dios dice, bueno, así es tu compromiso conmigo, así voy a ser yo contigo. Amén. Entonces hay otra causa por la que una promesa no se ve. ¿Está claro ese punto? Entonces, si usted tiene una promesa muy grande, pues acepte el trato de Dios, porque lo que va a hacer Dios en eso es darme esa capacidad para que venga la promesa y no me vaya a echar a perder, o no la vaya yo a echar a perder. Entonces hay otra causa, y esa es por falta de arrepentimiento. Una persona no recibe una promesa porque anda mal con Dios. ¿Sí? Y eso lo dice 2 Pedro 3:9. Vamos a leer 2 Pedro 3:9. Ahí más adelantito. 2:9, digo 3:9, 2 Pedro 3:9. Me dicen amén cuando lo encuentren. 2 Pedro 3:9. Amén. Dice, si no apúntenle, pero lo vean, el Dios que se lo prenda. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay promesas que Dios se detiene, y muchos podemos decir, pues ya que la cumpla, ¿no? Ahorita esa promesa me caería de perlas. Sí, apenas lo que necesito, lo que Dios me dijo hace como 5 años, o hace un mes. Amén, apenas me caería. Y Dios va a decir, pero pues andas con un pie allá, ¿sí? O con los dos. Amén, entonces yo no puedo cumplírtela. Entonces mejor voy a ser paciente contigo para que te arrepientas. Amén. Entonces no es que Dios se tarde, muchas de las veces, por eso estoy dando esas dos. Una es por tratos de Dios, no es el tiempo. Otra es por falta de arrepentimiento, ¿sí? Que hay cosas que hay que enderezar para que esas promesas se empiecen a ver en nuestras vidas. Amén. O sea, hay mucha gente que empieza, es que Dios tardó, y es que Dios Dios no me escucha como me escuchaba antes, ¿sí? Cuando la acababan de regar. Amén. Entonces, pues te va a costar un poco más, porque tú mismo te fuiste para atrás, pero tienes que volver a agarrar ese mismo ritmo que llevaba. Amén. Entonces, ¿por qué otra causa? Por falta de arrepentimiento, ¿sí? Y número 3, que esa es la que nosotros nos vamos a enfocar ahorita. Hay promesas que hay que arrebatarlas, y esa es la buena de hoy. ¿Está claro hasta aquí? Entonces hay promesas que se tienen que arrebatar. Entonces vamos a ver cómo se arrebata una promesa. Bueno, yo tengo que entender en qué tiempo estoy. Si estoy en un tiempo de desierto, donde Dios me está tratando, ¿sí? Bueno, más bien si estoy en una tribulación, un trato de Dios. Si estoy en un tiempo donde Dios me está examinando, o lo que está queriendo es que yo me arrepienta, o si estoy en un tiempo donde Dios dice, la promesa ya te la solté, pero necesitas arrebatarla. A veces uno dice, pues ¿para qué se la complica tanto? No, pues ya suéltemela, sin necesidad de tanto. Pero es que eso de aprender a arrebatar,
me va a ejercitar a vencer muchas batallas así, miren, donde las cosas van a dar más rápido. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? El tiempo. ¿Sí? Entonces hay un tiempo, amén. Tiempos donde Dios nos prueba, tiempos donde Dios nos examina y tiempos donde hay que arrebatar. ¿Cómo entiendo yo esos tiempos? Pues sencillo, a través de la oración. Ahora sí, busquen Proverbios. Proverbios 28:5. Proverbios 28:5. Para, se lo grabe, por eso lo estoy moviendo en la Biblia. Proverbios 28:5. No importa el tiempo que me tarde en este mensaje. Bueno, de hoy no, Jesús. No es uy, aquí nos va a dejar hasta las 10. No, si lo tengo que repetir, lo voy a volver a repetir. Amén. Porque este mensaje es muy importante. Amén. 28:5. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Los hombres malos no entienden el juicio. ¿Qué dice? Más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Entonces, yo estoy en un tiempo de desierto, ¿sí? Estoy en un tiempo de examen de Dios, o donde Dios quiere que corrija, o estoy en el tiempo donde ya tengo la promesa, pero Dios quiere que la arrebate. ¿En qué tiempo estoy? ¿Cómo lo voy a entender? Ahí dice, los que buscan a Jehová. Lo voy a entender. O sea, algo adentro aquí me va a decir, esa promesa ya deberías estarla viviendo, porque yo ya la solté. Amén. Ya te pasé por el desierto, ya te probé, ya te examiné y estás aprobado, porque fuiste dirigente. Ya me examiné y te arrepentiste de lo que te hice entender. Sí, esta promesa es tuya, agárrala. Y entonces uno va a decir, Señor, pero ¿por qué no la veo? Y Dios va a decir, porque tienes que arrebatarla. Amén. Pero cuando una persona es probada por Dios, es pasada por ese examen aquí adentro, y es de oración, porque ahí dice los que buscan a Dios, ¿sí? Y aquí adentro algo le dice, esa promesa ya deberías de estarla viendo. Y adentro usted siente aquí la convicción, tienes que arrebatarla. Algo te está bloqueando el cielo, hay que jalarla. Amén. Todos ustedes tienen promesas, ¿sí? Y yo también tengo las mías. Entonces hay que arrebatarlas. Amén. El problema es, bueno, no me voy a adelantar. ¿Hasta aquí está bien? Entonces, ¿cómo entiendo yo el proceso en el que estoy? Buscando a Dios. Está fácil. ¿Qué es buscar a Dios? Oración, palabra, iglesia. Eso es buscar a Dios. Lo básico, lo de cuna. ¿Sí? Todo cristiano, esos son nuestros principios. Es lo que deberíamos hacer. Amén. Orar, leer y congregarme. Yo cumplo esto, entiendo los tiempos. Amén. ¿Por qué creen que Israel no entendió el tiempo de su visitación? Cuando el Señor Jesús fue a Jerusalén y les dijo, esto va a quedar desierto, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y luego sale de eso que está profetizando el Señor y entra a Jerusalén. Y cuando entra a Jerusalén, el templo es una casa de mercado, no una casa de oración. ¿Por qué no entendió en el tiempo? Porque ya no eran casas de oración. Amén. Se pierde la vida de oración o la búsqueda de Dios, no vamos a entender los tiempos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchos renegamos de Dios. Pero si tú dijiste, Señor, amén, ¿por qué no se está cumpliendo esto? Tú me dijiste. Y mucha gente la agarra contra Dios. Amén. Y cuando una promesa se pierde porque no se arrebató, lo que va a pasar es que el que queda avergonzado es Dios. Y eso está feo, ¿eh? Hace poquito pasó algo que uno profetizó y el pastor pues lo confirmó y no se cumplió. Amén. Y por dentro sientes, Señor, pues en qué la regué. Sí, me emocioné, qué fue lo que hice. Lo que menos quiero es darles falsas esperanzas a nadie. Y pues se me vino la voz. Esta es una evidencia de que una promesa se puede perder. No arrebataron la promesa. Amén. Amén. Y entonces, ya hablando con el hermano Matías, me dice, todos acá reniegan y hacen y esto y lo otro. ¿Y quién piensa cómo quedó Dios? Dios quedó avergonzado porque se perdió la promesa. ¿Cómo quedé yo? Me decía.
Yo quedé avergonzado. ¿Tú cómo quedaste? Tú lo dijiste. Tú quedaste avergonzado. ¿Por qué? Porque se perdió una batalla. No arrebataron una promesa. Amén. Entonces no es nada más de que, híjole, bueno, pues ya ni modo, no se cumplió. No, es de que cómo quedó Dios. Sí, donde es que yo dije que lo iba a hacer. Pero bueno, ahorita vamos a entender más eso. ¿Está claro? Bueno, entonces ya, ahora sí, ya vamos a lo de arrebatar la promesa. Entonces vamos otra vez a Josué. Ahí donde estamos. Josué 4. Entonces Israel había cruzado el desierto. ¿Qué es el desierto? Para aprender yo a conquistar mi promesa. Nosotros entendemos que el desierto es un tiempo de prueba. Amén. ¿Para qué me sirve el desierto? Para cambiar mi mentalidad, principalmente. Amén. Lo que Dios quiere ahí es quitarme mi deseo por Egipto. Amén. Muchos, si Dios no lo hace, cuando yo entre a la tierra de promesa, con esa mentalidad, yo voy a hacer ídolos de lo que hay ahí en esa tierra prometida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar ídolos de la leche y la miel que fluye ahí, de la bendición. Entonces Dios va a decir, si te meto en la tierra prometida con tu mentalidad que traes, vas a idealizar el ministerio, vas a idealizar a tus hijos de la promesa que te voy a dar, vas a idealizar el dinero que te voy a dar, amén, la prosperidad que te voy a dar. Por eso mejor aquí me lo tengo un rato, amén. Y uno por dentro va a decir, no, es que yo extraño el ajo, la cebolla, la carne, sí, porque extraña uno lo de allá, amén. A veces inconscientemente y a veces otros pues conscientemente, amén, por dentro como que otra vez. Entonces lo que Dios va a decir, tu mente es de un esclavo, tú todavía codicias tu esclavitud. Decía el hermano Buzo, es que me acuerdo de algo que dice mi hermano. Bueno, él decía, ¿cómo es posible que ellos extrañaran el ajo, la carne, los pepinos, los melones, y no se acordaban que allá habían matado a su padre, a su abuelo, que allá habían violado a su hermana, allá habían violado a sus mujeres, porque eran esclavos? ¿Por qué eso no se acordaban? ¿Por qué decían, quiero esto? ¿Sí? Y por dentro Dios se enojó. Y Dios los iba a matar, si no fuera por Moisés, los barre a todos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, es decir, yo quiero volver a ser un esclavo. Que el vicio en el que estaba me vuelva a arrastrar. Quiero que otra vez me arrastre la amargura, me arrastre la depresión, me arrastren los complejos. Quiero vivir en esa esclavitud. Y entonces Dios va a decir, ¿cómo es posible? Te mostré mi brazo poderoso, ¿sí? Te mostré mi poder, te saqué con mano fuerte. O envié a Jesús, ¿sí? No te di un ángel, no te di un becerro, te di a mi hijo, Dios mismo encarnado. Amén. Y entonces por eso Dios dijo, hasta aquí, quítate Moisés, porque los voy a barrer y a ti te voy a dar un pueblo mejor. Y en ese tiempo Dios mató a un buen montón, porque ofendieron a Dios. Amén. Entonces, si esa es nuestra mentalidad, o sea, todavía codiciosa, ¿sí? Que desea las cosas del mundo, y entramos a la tierra prometida, pues a levantar becerros de oro, ¿sí? Nuestros ídolos, por fin soy rico, por fin salí el problema, por fin salí en mi situación, y a Dios que estaba viendo, nos vemos, Señor, gracias, ¿sí? Ya me cumpliste mi necesidad, con permiso. Entonces Dios va a decir, mejor te meto en el desierto. ¿Por qué? Porque este desierto te sirve para que tu mente cambie. Amén. Y si la mente no cambia y yo sirvo y empiezo a servir a Dios, voy a ser un asalariado. Y un asalariado trabaja por precio. Voy a hacer esto a ver qué Dios me da, ¿sí? Voy a hacer lo otro a ver si ya salgo del apuro. Voy a poner una iglesia porque a los pastores les va bien. Y ándale que te topas con otra cosa, ¿sí? Voy a hacer esto otro porque se ve que los pastores, ahí sí hay dinero, le sacan el dinero a la gente. Amén. Entonces el diablo dice, pues venga, se puede, dijo, aquí yo lo barro. Amén. ¿Está claro? Entonces el desierto es para cambiar de mentalidad, ¿sí? Y luego seguimos. Bueno, este es un resumen muy pequeño de lo que es el desierto. Pero bueno, ya cruzan el desierto.
Dios cambió su mentalidad. Si ellos eran esclavos, ellos querían servir, o no estaban acostumbrados a gobernar, no tenían absolutamente nada de capacidad. Si ellos no sabían gobernar, no sabían reinar, no sabían nada. Ellos nada sabían hacer ladrillos, ¿sí? No sabían nada de Dios. Entonces Dios dijo, aquí les voy a enseñar. Y cuando ellos entran a la tierra prometida, los circuncidó Josué. Y dice que en esa circuncisión les quitó el oprobio de Egipto, o el pecado de Egipto, ¿sí? Porque a la tierra prometida uno no puede entrar con una mentalidad egipcia o del mundo. Amén. Entonces yo quiero mi promesa, y si no se está viendo, hay que examinar cómo es mi mentalidad. ¿Por qué quiero la promesa? Amén. ¿Por qué quiero servir a Dios? ¿Por qué quiero que Dios me use? ¿Por qué quiero que Dios me saque de la bronca en la que estoy? ¿Por qué? ¿Sí? Porque si mi motivación no es la correcta, entonces egipcio, al desierto otra vez. Amén. Pero si mi motivación es la correcta, entonces Dios me saca. Por eso Dios, cuando Dios dijo a Moisés, ya no aguanto este pueblo, pero te voy a enviar un ángel para que ese ángel vaya delante de ustedes. Y entonces Moisés dijo, no, que pues, le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no nos saques del desierto. Yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti. Amén. Y Dios le mandó el ángel, porque el pueblo era tremendo. Pero lo que sí, a Moisés le dijo, mi presencia estará contigo y te daré descanso, pero con él, no con el pueblo. Amén. Entonces, para eso es desierto, cambiar nuestra mentalidad. Todos traemos la mente por sin ningún lado, para que nadie nos estamos muy sabio todo. Todos venimos torcidísimos del mundo, pero aquí en la iglesia y la formación que Dios nos da en su palabra, la mente se renueva. ¿Sí? Entonces mejor, si todavía andamos medio egipcios, pues que no nos dé la promesa, porque la vamos a regar, la vamos a hacer mundana. ¿Sí? Lo que Dios nos dé. Amén. Entonces, ¿qué más pasó ahí en Israel? Número 2, ¿qué más le pasó a Israel? Ellos cruzaron el Jordán. Eso está bonito. El desierto es lo feo, pero bueno, esto también es doloroso, pero dentro de lo doloroso es lo bonito. ¿Qué es cruzar el Jordán? ¿Está claro lo que es el desierto? Sí, amén. Ahora, ¿qué es cruzar el Jordán? Entonces Israel atravesó el desierto y se topa con el Jordán. Y entonces Dios les dice, ahí en este capítulo que estábamos leyendo un poquito antes, les dice el Señor a Josué, vas a montar al campamento, y los sacerdotes van a tomar el arca del pacto, y cuando los sacerdotes pongan sus pies en el Jordán se va a abrir. Se van a parar en medio del Jordán hasta que cruce todo el pueblo. Y les dice Dios al pueblo, nada más que ustedes guarden cierta distancia del arca, porque ustedes nunca han andado por este camino. Amén. Vean conforme se vayan moviendo los sacerdotes con el arca. Esa es una enseñanza buena, porque yo un día voy a recibir nuestras promesas, ¿sí? Pero hay alguien que sí conoce ese camino. ¿Quiénes son? Nuestros sacerdotes, ¿sí? O los pastores. Entonces, ¿qué está diciendo? Tú nunca has andado aquí. Entonces mejor mira a los que ya caminan, y conforme ellos vayan avanzando, tú camina también. Amén. Entonces llegan los sacerdotes y se paran en el mero medio del Jordán, y el pueblo empieza a pasar. Van pasando todo el pueblo y sale todo el pueblo. Y entonces le dice Dios a Josué, quiero que agarren unas rocas, los principales de Israel, los 12, y se las lleven en los hombros, que es lo que leímos, y las saquen del Jordán. ¿Qué es el Jordán? ¿O qué es cruzar el Jordán? Eso es, hay momentos en nuestra vida que pasamos por las profundidades del abismo, o, como dice el Salmo 23, por valles de sombra de muerte. ¿Sí? En el desierto, aunque era muy duro, allá había luz, ¿sí? O manifestación de Dios. Amén. Cuando usted pasa por el desierto es cuando más va a ver la mano de Dios. Amén. El poder de Dios. Ahí es donde más se ve. El problema es que como no tenemos lo que queremos, no vemos el poder de Dios. Pero si uno se pusiera a pensar, ¿cómo Dios me libró de esto? ¿Cómo Dios me sacó de esto? Que de la nada apareció la provisión o salió el problema.
porque ahí es donde más se ve el poder de Dios, aunque uno esté sufriendo por dentro o en su mente. Pero hay momentos donde Dios nos mete a lo profundo de las aguas, y esos tratos son dependencia total de Dios. Ahí no hay nada. Amén. Vaya al Salmo 23. Ahora sí le estoy haciendo usar la Biblia, ¿verdad? Salmo 23. Ya se los he dicho, creo. El Salmo 23 es el salmo de la dependencia de Dios. Totalmente. También es una dependencia total de Dios. Eso, dentro de lo duro, es lo bonito. Amén. Porque aquí es donde aprende uno a depender totalmente de Dios. Y eso significa que nada nos va a ayudar. Amén. Y nadie va a estar con nosotros, probablemente. Y todo lo que por lógica funciona, no va a funcionar. Amén. Y ahí es donde Dios está diciendo: tú tienes muchas ayudas, mi rey. Te voy a tener que quitártelas, ¿sí? Porque tú las puedes, pues ya no te va a funcionar. Tú tienes tu título, no te va a funcionar. Tú tienes habilidades, ya no te van a funcionar. Lo que por lógica te debe de funcionar, no te va a funcionar. Por ejemplo, la otra vez, el 31, queríamos echar un globo de esos de cantoya, de esos de papel, para que volara. No sé, bueno, si lo han visto. Tiene ahí una mechita para que vaya subiendo. Pues por lógica tenía que subir, ya está prendido y todo muy bien. Y lo aventábamos y subía y luego se regresaba. Y luego de repente pasaba uno por un lado de nosotros. Ahí va el globo y ese sí sube. Y luego otro por otro lado y ese también. Y ninguno subía. Bueno, nuestro, todos pasaban los globos por un lado por otro. Y el de nosotros no subió. Y entonces uno dice: ni lo más simple nos sale. Amén. No es posible que lo que por lógica debe salir, no salió. Amén. Ya cuando es una y otra y otra y otra y otra, pues ya no sientes lo duro, sino lo tupido. Hasta lo más simple no va a salir. Amén. Entonces, que usted tiene tarjetas de crédito, se las truenan o las llega al tope. Amén. Y no pasa por ningún lado. Donde Dios está diciendo: ya no vas a depender de esto. Amén. Que por lógica esto te va a salir. Escribe otro ejemplo, pero me dio vergüenza. Por lógica esto te va a salir, no te va a salir. Amén. Nada te va a salir, ¿sí? Y Dios lo que está diciendo es: yo voy a ser tu única ayuda en esto. Amén. Aquí no le vas a llorar a nadie. Lo que me llores a mí a solas, te lo voy a estar respondiendo. Amén. Pero nada más tú y yo. Y entonces a veces llega uno como que al límite de que ya respóndeme, porque si no me respondes ahorita, trueno. Sí, y uno aguantando por dentro. Dios me va a sacar, Dios me va a librar. Y en el último momento, ¡fum!, llega la ayuda de Dios. Amén. Y cuando aprende uno a caminar así, aunque por dentro la sufres, ya hay una cierta paz, ¿sí? O esperanza más bien, de que yo sé que voy a salir, aunque por dentro esté sufriendo. Amén. Entonces fíjense el Salmo 23, dice el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién va a estar? Dios. Ahí no va a estar ni el hermano, ¿sí?, ni el banco que nos dé crédito, ni el bazar que nos acepte el empeño. Nadie va a estar ahí. Amén. Nadie nos va a poder ayudar, solamente Dios. Porque en los valles, esos valles, o el abismo muy profundo donde todo está negro, el único que nos puede sacar es Dios. Es una dependencia total de Dios. ¿Qué hicieron estos hombres para salir del Jordán? Agarraron una roca y la abrazaron, y así salieron del Jordán. ¿Qué significa eso? Hay una roca que es Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo? Abrazar la roca, que es esta palabra, la palabra de Dios, y abrazar la roca y decir: si tú no me sacas, no salgo. Amén. Porque así hay momentos, ¿sí? Si no nos ha pasado, yo espero que los pase y los pase bien. Amén. Para que llegue a su tierra prometida, ¿sí? No piensen mal. Entonces va a agarrar la roca y va a decir: Señor, dependiendo de ti no hay de otra, de aquí voy a salir. Amén. Pero usted está viendo, allá está mi tierra prometida, ¿sí? Todo lo que Dios me dijo, ya lo veo, ya me vi, ¿sí? Allá está. Amén. Pero ahorita estoy
sumergido en un abismo negro, donde la única ayuda que tengo es la piedrota que voy cargando. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, cuando yo aprendo a depender de Dios así, Dios se me empieza a mostrar su carácter. Amén. Y cuando yo lo empiezo a conocer, sus cualidades, mi confianza es más grande. Amén. Y eso es ser un siervo de Dios. Si el siervo de Dios se hace así. Esa es la escuela. Y ahí se graduó David, se graduó Abraham. ¿Sí? Y ahorita él es el director de esa escuela. Y el bueno es Jesús. Sí, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Bueno, entonces, ¿qué aprendo yo en el valle de sombra de muerte? Agarrando la roca, porque hay gente que no la abraza, ¿sí? Y empieza a salir de sus broncas por su propia mano. Amén. Bueno, no sale, se ahorca más, ¿sí? O se meten más problemas. Amén. Este momento cuesta mucho, Cuesta a veces mucho depender de Dios cuando es nuestros primeros abismos o nuestros primeros jordanes, ¿sí? Cuesta mucho, porque uno no entiende. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno reacciona a sus fuerzas, que el hijo ya es tremendo, lo que nunca pensé que me fuera a pasar, y se me volteó todo. Entonces uno reacciona con sus fuerzas. Amén. Y entonces Dios está diciendo, no es así. Ya te diste cuenta que ni tu experiencia, ni tu fidelidad a mí te sirvió. Entonces ahora déjame a mí. Amén. Entonces dice ahí, cuando yo aprendo pues a depender de Dios, Dios muestra sus cualidades. Y aquí me dice algunos nombres de Dios con los que se nos muestran las cualidades de Dios. El primero que está ahí es Jehová es mi pastor. Ese es un nombre de Dios. Ese es Jehová Roy. Eso no es en hebreo. Jehová Roy o Jehová es mi pastor. Amén. Entonces yo aprendo a depender de Dios y empiezo a conocer a Dios como mi pastor o el que me guía. Y el que depende, la oveja no depende más que de su pastor. Y luego otro nombre. Nada me faltará. ¿Qué es eso? Jehová Jireh o mi proveedor. Amén. Nada me va a faltar cuando esté en valle de sombra, pero abrazando la roca. Y el otro es el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué es eso de descansar y tener reposo? Jehová Shalom o Jehová es mi paz. Amén, mi descanso. Y luego dice, confortará mi alma. Otras versiones dicen, sanará, restaurará mi alma. ¿Sí? ¿Quién es ese? Ese es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Amén. Todos son atributos de Dios que nunca los voy a conocer. En el instituto así los puedo conocer. En la iglesia los puedo oír. Pero conocerlos por experiencia solo en el Jordán. O en el valle de sombras. Y luego dice, en el versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuál nombre es aquí? En justicia, Jehová Tsidkenu o Jehová justicia nuestra o nuestra justicia. Amén. El versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese es Jehová Sama. Eso significa Jehová está presente o Jehová está ahí. Amén. Jehová está conmigo. Y luego dice, tu vara y tu callado me fundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces Dios me prepara una mesa, ¿sí?, delante de mis enemigos para defenderme. ¿Quién es ese? Ese es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el que me defiende contra mis enemigos. Amén. ¿Dónde aprendo a conocer esos atributos de Dios? En el valle de sombra de muerte o en el Jordán. ¿Cómo le voy a hacer? Abrazando la roca. Entonces todas las puertas se nos cierran, no nos queda más que decir, Señor, tú eres mi proveedor. Ya le busqué por todos lados, necesito tu ayuda. Que ya me dejó el novio, que ya me dejó la novia, ¿sí? O que ya me decepcionó el fulano. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a salir ahí? ¿Sí? Yo soy el que sana tu alma. Amén. Tus emociones no dependen de nadie. ¿Sí? Tu estado emocional no depende de un hombre o de una mujer. Amén. Ni de tu condición. Amén. Depende de mí. Dice, creo que es en Efesios o en Filipenses. Dice ahí que todas las cosas por Él fueron hechas y todas las cosas por Él subsisten.
¿sí? Otras versiones dice, todas las cosas por Él detienen o mantienen su consistencia o su firmeza, su estabilidad. Entonces, todas las cosas en Él se mantienen estables. Fuera de Dios no hay estabilidad, ¿sí? Entonces, si yo pongo a alguien encima de Dios o a algo, un día se me va a caer, porque no es Dios. Amén. Y eso se va a ir abajo. Y entonces, ¿cómo va a estar mi estabilidad emocional? ¿Sí? O hasta de buscar a Dios. Me voy a tambalear todo. Pero ¿qué tal si mi estabilidad es, o yo estoy metido en Dios? Entonces yo tengo una estabilidad. Se pierde una cosa, se pierde otra, y esa persona se mantiene firme, ¿sí? O eso es ser templado. Amén. Que vienen las situaciones duras y hay una firmeza y parece que no le pasa nada. Amén. Pero por dentro o allá usted ve por atrás o en su casa y la cosa está tremenda, sí, pero hay una firmeza, hay una estabilidad porque está metido en Jesús, porque en Él se mantienen las cosas estables. Amén. Entonces ese es el sanador de mi alma. Amén. El que me defiende. Entonces, cuando Él no está haciendo todas estas cosas o esos atributos y hay algo más que aparentemente me lo está dando, valle de sombra de muerte. Y pasamos debajo de ese Jordán. Y Dios lo que está diciendo es, de aquí no vas a salir si no abrazas la roca, si no dependes de mí y no dependes de mi palabra. Amén. Entonces, ¿en qué etapa está? Está en el desierto, donde Dios le está tratando su mentalidad, ¿sí? O está en ese valle de sombras. Si está en el valle de sombras, hay que depender de Dios. Y si está en el desierto, hay que descansar en Dios, porque así se sale del desierto. Dice un proverbio, casi al final de los proverbios, dice, ¿quién es esta que sube del desierto? En los brazos de su amado. Amén. Así se sale del desierto, en los brazos del amado, o descansando en Dios. Amén. ¿Cuesta? Sí. ¿Cómo logro descansar? Cuando cambia mi mentalidad. ¿Está claro? Entonces ya al final cruzan el Jordán. Entonces usted ya dice, ya la libré, ¿sí? Ya pasé mi desierto, ya pasé mi Jordán, que fue de lo más tremendo, y ahora sí estoy en la tierra prometida. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando usted llega a la tierra promesa? Se le presentan las murallas, ¿sí? Y entonces Dios va a decir, ya estás en tu promesa, ya todo esto es tuyo, pero tienes que atravesar esos muros. Amén. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Cruzando esos muros, todo lo que te dije te va a caer. Amén. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que arrebatarlos, ¿sí? O sea, tengo que destruir esas murallas. Y esto es todo, hasta aquí es donde quería llegar, ¿sí? Pero no voy a empezar, no se crea. No se asuste. Ya me lo acabo. Lo bueno que no hay gente en la partida, sino, bueno, lo malo en mi corazón, pero lo bueno por el camión, que se les va a pasar. Pero me hubiera gustado que estuvieran todos. Bueno, entonces, las murallas, ¿sí? Cuando yo ya tengo mi promesa, donde Dios me dice, ya es tuya, ¿sí? Ya. Algo dentro de mí me va a empezar a incomodar. Los que ya cruzaron el desierto, cruzaron el Jordán, ¿sí? Porque si no hemos cruzado esto, pues Dios va a decir, todavía te falta un poquito, hijo. ¿Sí? Aguántese otro ratito, aquí, por aquí lo voy a pasar. Pero si uno dice por dentro, ¿no? Tampoco somos mártires o ya salimos perfectos, pero algo Dios nos hizo vivir. Si adentro uno sabe, yo sé que ya es mi tiempo, esta promesa ya se tiene que ver. Entonces Dios va a decir, ya estás en la tierra prometida, las promesas son tuyas, ya las conquistas, o ya estás en ese tiempo, pero están unos muros, tienes que atravesarlos. Y entonces Dios nos va a decir, nos va a enseñar cómo atravesarlo. Aquí es donde entra el arrebatar una promesa. Amén. ¿Cómo la arrebato? Dios le dio una estrategia a Josué y le dijo, dale, durante 6 días vas a darle una vuelta a la ciudad, y al 7º día vas a dar 7 vueltas, y al final de esas 7 todos van a gritar y van a sonar los chofares o las trompetas y los muros se van a derribar. Pues ahí van todos, ¿no? Vestidos de guerreros, los sacerdotes con el arca, y empiezan a caminar, ¿sí? Y le dan la vuelta 6 días, le dan la primera vuelta el primer día y se regresan a su casa, ¿sí? Todo muy bonito.
Al siguiente día lo mismo y otra vez para atrás. Otro día y otra vez para atrás. Y otro día y otra vez para atrás. Hasta el sexto día, quinto día, imagínense. Algunos a lo mejor ya estuvo, ¿no? Si ni hacemos nada, ni peleamos, ni nada. Y a lo mejor algunos dijeron, no, pues ya se me hace que esto es puro cuento. Pero el séptimo día, ¿sí? Donde Dios, lo más probable es que Josué les dijo, 5 de la mañana, vámonos para arriba, porque ahora van a ser 7 vueltas, ¿sí? Tenemos que estar temprano. Amén. Y el que ya no quiso, que es muy temprano, 5 minutos más. Amén. Y entonces no, tienes que ser persistente, ¿sí? Y entonces desde tempranito los levanta y vámonos, 7 vueltas. Y a la séptima, ¡pum!, todos gritaban y se cayeron los muros, ¿sí? Y les decía el martes que Dios ahí le metió todavía más pasión, porque los muros no cayeron para atrás, ¿sí? Se hundieron. Amén. Entonces todavía ahí se vio un acto sobrenatural, porque eso es ilógico, que cayeran para abajo en lugar de que cayeran así. Total, después de los 7 días suena la trompeta, se derriban los muros y atraviesan la muralla, la conquistan. Y entonces esa fue la guerra que más tiempo duraron. Las demás toditas iban rápido, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que para yo poder arrebatar promesas tengo que destruir o quitar lo que me las bloquea. ¿Sí me explico? Hay muros que no me dejan recibir mis promesas, ¿sí? Pero yo, ¿cómo las voy a arrebatar? Siendo persistente, diligente. Amén. Tengo que estar ahí delante de Dios, ¿sí? No puedo decir, pues ya estoy en la tierra prometida, ya. No, y como que bajamos la guardia y nos empezamos a enfriar. Dios va a decir, no, este es el momento donde más tienes que ser insistente, porque te las van a robar. Entonces habla en Daniel capítulo 10, les decía más también que Daniel empezó a orar, porque él sabía de una promesa, que era después de 70 años Israel iba a salir de su cautividad, y él empezó a leer los escritos de Jeremías, y dijo, esta palabra ya se cumplió, ya está en el tiempo del cumplimiento, y él empezó a clamar a Dios, ¿sí? Llega el capítulo 10 y se le aparece un ángel, pero antes de eso se aventó 21 días de ayuno. Y el ángel baja y le dice, desde el primer día que tú te dispusiste, yo vine. Amén. Pero entonces dice el ángel, pero se me opuso en los cielos el príncipe de Persia, y no pude descender hasta después de 21 días. ¿Qué hubiera hecho Daniel? Si Dios va a decir, ya está la promesa, pero alguien se opone. Hay muros en los cielos que impiden que eso baje. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Entonces en los cielos hay algo que se está oponiendo para que uno vea su promesa, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Daniel se aventó 21 días, ¿sí? Dándole y dándole, sí le metió ayuno, sí, dando y dando y dando y dando hasta que cayera la promesa, y cayó, pero se le puso el de Persia. Los medos y los persas simbolizan la mediocridad, amén, o el doble ánimo, ¿sí? ¿Qué es lo que se me va a poner para que descienda la promesa? La tibieza, amén, o el doble ánimo, ¿sí? Ahorita ya me siento bien, ya no le voy a echar las mismas ganas. Entonces Dios va a decir, vas a perder una promesa. ¿Está claro? Si se pierden, sí. Y se lo voy a mostrar, ya que le veo la cara de duda. Primer libro de Samuel, o segundo, ahorita lo veo. Ya voy a terminar, esto ya es lo último. Ya, les voy a dejar descansar. Primer Samuel capítulo 4. Algo más o menos de esto habló Jacob, pero lo voy a ver en otra forma. Fíjense bien, ya esto es lo último. Tenga paciencia. Una promesa se puede perder si yo no soy diligente, ¿sí? Entonces usted empieza a sentir como que ya las cosas se están acomodando, como que ya no es el momento de bajar la guardia. Tengo que ser persistente, diligente, constante. Amén. Hay promesas que se pierden. Bueno, ¿qué les dije? 1 Samuel 4. Fíjese bien, versículo 12. Bueno, desde antes. Espérenme. Bueno, eso no era.
Dice el versículo 12. Desde el 10, pelearon pues los filisteos, 1 Samuel 4:10, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron en Israel 30,000 hombres de pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo en la batalla un hombre de Benjamín, ese era de los guerreros, los de Benjamín es la tribu de los guerreros, pues salió huyendo. Llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó aquí, que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando a causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo del griterío, dijo: ¿qué estruendo y de alboroto es este? Y aquel hombre vino en prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí ya de edad de 98 años, sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Bueno, eso no era parte de él, pero les quería leer otra cosa. Ya lo llegué. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. ¿Ya están? 1 Samuel 2. Versículo 22. Fíjense bien. Pero Elí ya era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y luego hasta ahí le dejamos. Vamos a brincar más abajo. Versículo 27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté. Fíjense bien lo que le está profetizando. Esto sí es lo feo. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y fíjense lo que dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y que la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Fíjense lo que dice: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. O sea, nadie va a llegar a viejo. El varón de tus hijos, de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Amén. Sí, amén. Fíjense bien, todavía no termino. Déjenles de otro pedacito. Versículo 17 del capítulo 3. Fíjense bien, van tres advertencias allí. Una fue la del pueblo. ¿Sí? Él dijo: estoy oyendo que ustedes andan mal, a los hijos. Luego vino un profeta y le dijo: tú estás perdido. Y fíjense la tercera. Versículo 17 del capítulo 3, ahí mismo. Y Elí dijo, sí, ahí: ¿qué es la palabra que te habló? Está hablándole a Samuel. Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que he hablado contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces dijo Jehová haga lo que bien le parece. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Samuel? Versículo 11. He aquí haré yo una cosa en Israel: a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí
todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado que a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Fíjense bien, Y ahora bien, fíjense lo que dijo Elí, versículo 18. Entonces él dijo, en la segunda parte, entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. ¿Cuál era la promesa que tenía Elí? Lo que le estaba diciendo ahorita el varón de Dios que vino: yo escogí tu casa, tu descendencia iban a ser sacerdotes, todo tu linaje iba a servir en mi altar. Pero él dijo: nunca tal yo haga, ¿sí? No lo voy a hacer. Y si alguien queda vivo en tu casa, va a ser para tormento tuyo. Amén. Entonces fíjense bien. Primera advertencia, el pueblo le empezó a decir: tus hijos andan mal, ¿sí? Y entonces Elí los empezó a exhortar, entre comillas. Pero los hijos seguían haciendo lo que querían. O sea, ellos seguían siendo sacerdotes. Elí nada más les dijo: están mal, pero nunca los disciplinó, o no los sentó. Ellos seguían haciendo lo que querían. Segunda advertencia, vino un profeta de Dios y le dijo: esto y esto dice el Señor, por cuando hiciste esto, nunca tal yo haga. No se va a cumplir esa promesa en ti. Y más adelante le decía: pero le voy a levantar a otro. Dios es fiel a su palabra, amén, más que a nosotros, porque la Biblia dice que de ahí muchos se agarran. Dios es fiel aunque yo sea infiel. Y es la verdad, Dios es fiel. Dios fue fiel a esa palabra, pero no a Elí, porque Elí fue infiel, ¿sí? Y Dios dijo: lo voy a hacer, pero no contigo, amén. Lo voy a levantar a otro. Imagínense que Dios, las promesas que les ha dado a cada quien, un día llegue y diga: nunca tal yo haga, amén. Una promesa se puede perder, ¿sí? ¿Por qué? Por falta de diligencia, amén. Por falta de estar ahí, amén. Yo lo he visto, ¿sí? Promesas que se dan y ¡pum!, se perdieron. Y eso es vergüenza para Dios, ¿sí? Entonces, eso a Dios le dolió, pero Dios le habló a través del pueblo, le habló a través del sacerdote. Y cuando Dios le habló a través de Samuel, a través del profeta, y le habló a través de Samuel, donde Dios dijo: nada va a expiar. Hasta ese momento había esperanza, pero Elí no se quiso arrepentir. Imagínense que Dios nos dijera todo eso. ¿Qué haríamos nosotros? Pues tirarse al suelo, ¿no? Ten misericordia, perdóname. Pero Elí, que dijo: pues ni modo, ¿verdad? Pues que Dios es Dios, pues que haga lo que quiera. Entonces Dios dijo: hasta aquí. Y le mató a los hijos, cayó muerto Elí, y se perdió la gloria de Dios en un pueblo. ¿Cuál es el problema a veces? El por qué uno pierde las promesas. Bueno, ya les dije, hay que ser persistentes para tumbar los muros. Pero a veces uno no es muy consciente de que esa promesa no nada más me va a beneficiar a mí, va a beneficiar a otros. Si Elí se hubiera guardado, ¿sí?, no nada más él hubiera sido beneficiado, sus hijos. Amén. ¿Sí? A veces uno, yo le he dicho a Dios: yo las tengo que arrebatar, ¿sí? Porque no es nada más para mí el beneficio. Mis hijos van a ser beneficiados, la iglesia va a ser beneficiada. Amén. ¿Por qué? Porque se está arrebatando algo, ¿sí? Entonces a veces uno no piensa eso. Pero si uno dice: no, sí, son promesas mías, y Dios me va a levantar, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Pero si yo lo arrebato, mis hijos van a ser beneficiados, mi familia, amén, mi ciudad, ya cuando la promesa es muy grande. ¿Cuántas almas no van a ser beneficiadas si Dios hace esto a través de mí, lo que me prometió? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser persistente hasta arrebatarla y decir: esta promesa es mía, amén, o como dice el pastor, lo creo, lo tomo y es mío, amén, hasta que lo tome, ¿sí? Entonces, ¿en qué tiempo estamos? Yo creo que algunos ya están en un tiempo de cumplimiento, ¿sí? Este año es para eso, para algunos, amén. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que jalarlas. Sus muros tienen que caer. Nada me va a robar mi promesa,
¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va a bendecir a mi casa, va a bendecir mi ciudad, va a bendecir mi iglesia, va a bendecir mi nación, y no puedo perder una promesa. ¿Está claro? Bueno, vamos a ponernos de pie. No se olvide esta enseñanza, ¿eh? Y un día hay que estar, bueno, un día Dios va a hacer estas cosas en nosotros, pero hay que jalarlas. Amén. Y orar para que aquellos que ya están en ese tiempo se les derriben sus murallas. Amén. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña todas las cosas, Señor. Padre Celestial, Señor, yo te suplico, Padre, que los que estamos aquí, Señor, y hemos escuchado este mensaje, tiemble nuestro corazón, Señor. Como este ejemplo que les decía, Señor, una promesa se perdió, Padre, de una palabra profética, Señor, que tú me diste, Padre, y que era muy grande lo que iba a pasar, Señor, pero no se cumplió, Señor. Aunque fue tu voz, Señor, pero el que recibió la promesa, Señor, no fue diligente, Padre, no la arrebató. Bendito Dios, Señor, y tú no te tocaste el corazón, como lo decimos, Señor, para no cumplir esa promesa, Señor. Tú diste el tiempo, Señor. Padre, por amor a tu santo nombre, haznos temblar, Señor. Padre Celestial, bendito Dios, tú le dijiste a una persona: tu hija se va a levantar, va a ser sanada, va a levantarse. Cierta persona no fue persistente, Señor, y su hija murió, Padre. Señor, tú eres un Dios que no se mueve por lástima, Señor. Padre Celestial, tú eres muy firme, Señor, en tus palabras. Señor, yo te suplico, por amor a tu nombre, que nos hagas temblar, Señor, y que nos hagas ver, Señor, que por muy bonitas palabras que hayamos recibido, Señor, si no somos diligentes, si no somos aferrados, Padre, si no persistimos, si no arrebatamos, Señor, se nos pueden ir, Padre, y eso sería una vergüenza para ti, Señor. Pero yo declaro que tu pueblo es bendito, Señor, que esta iglesia, Señor, tanto los que estamos aquí como los que no están, Señor, son benditos, Padre. Y el día de hoy, Señor, yo declaro que toda muralla, todo estorbo, Señor, para aquellos, Padre, que ya están en su tiempo, Señor, bendito Dios, y que están, Señor, sufriendo oposición para ver sus promesas cumplidas, Señor. Yo declaro que se derriba toda muralla, Señor, que toda oposición, toda barrera, Padre, Señor, bendito Dios, que estorba para que veamos las promesas cumplidas, hoy caigan en el nombre de Jesús, Señor. Se ha derribado todo estorbo, Señor, a nuestras vidas. Si tú nos has dado una palabra, Señor, ayúdanos, Padre, a ser diligentes, Señor, a estar ahí aferrados, Señor, hasta ver cumplida la promesa, porque eres un Dios severo, Señor. Eres un Dios que desea lo que hablaste, por eso nos lo dijiste a nosotros, por eso se lo dijiste a Aarón y a su descendencia, Padre. Pero dentro de ese linaje hubo un Elí que no quiso, Señor, agarrar la promesa y decir: pues aunque me duela, aunque esto se me venga en contra, tú y tú te sientas y no estarás en el ministerio, porque Dios se está enojando y yo no puedo perder el legado que le voy a dar a mi próxima generación por berrinches, por caprichos. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor, y bendigo a cada uno de estos tus hijos, Señor, que estamos aquí, Padre. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que todos arrebataremos nuestras promesas. Yo declaro todo estorbo, toda muralla, Señor, caer en el nombre de Jesús, Padre. Que tú levantarás tu obra en nuestras vidas. Tú levantarás cada palabra que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Tú levantarás, Señor, nuestras cabezas, Padre, delante de nuestros enemigos. Tú levantarás tu nombre, Señor, en nosotros, Padre, porque así nos lo has dicho. Y nosotros seremos valientes y violentos,
Señor, bendito Dios, como dice tu palabra, los valientes, los que son violentos, lo arrebatan, Padre, porque esto no es de cruzar los brazos a ver qué pasa, Señor, como lo hizo Elí, Padre, que escuchó la palabra y dijo: Jehová es, haga lo que quiera. Se sentó y cruzó sus brazos, Señor bendito, junto al camino. Padre celestial, esto no es así. Esto es seguir corriendo esa carrera, Padre bendito Dios, diciendo: Dios me dijo y yo le sigo hasta que lo vea cumplido, y el día que lo vea me deleitaré y sé que Dios estará contento, porque esto fue una batalla ganada. En el nombre de Jesús, sea bendecido tu pueblo, Señor, y que podamos ser así, Señor, diligentes, Padre, como le decía una hermana, Señor, ahora agarrar el compromiso verdaderamente con Dios, Señor. Ahora que vemos que esto no es un juego, Señor, bendigo a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque sé que amas esta iglesia, Señor, amas nuestras vidas, Señor, y lo que menos quieres, Señor, es que perdamos una promesa, Señor, que lo que has dicho en nuestros hijos se cumpla, Padre, Señor, que lo que has dicho en nuestras vidas se cumpla, Señor, porque hay mucha gente que está esperando, Señor, el cumplimiento de nuestras promesas, Señor. En el nombre de Jesús, yo te bendigo y declaro que el Señor llena tu vida, llena tu corazón para temblar ante su presencia, para amar su presencia, para aborrecer este mundo, amar las cosas del cielo. En el nombre de Jesús, que tú serás el primero en llegar a las reuniones, que tú serás el primero en atender los llamados para buscar a Dios, en vigilias, en ayunos. Declaro en el nombre de Jesús que, Padre celestial, vas a ver cómo llamamos tu atención, Señor, decir: aquí estoy, yo quiero esa promesa, yo la creí, no me voy a cruzar de brazos, hay gente atrás de mí que está esperando que esa palabra se cumpla, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Tengo hijos que esperan esa promesa, Señor, bendito Dios, por eso seré diligente, por eso seré aferrado, Padre, hasta arrebatártela, Señor, y quitar a aquellos, Señor, príncipes que en los cielos bloquean mis promesas, hasta derribar esas murallas que no me dejan cruzar y disfrutar de la leche y la miel. Señor, en el nombre de Jesús, declaro que tu pueblo es armado el día de hoy, Señor, con espíritu de oración, Señor, con espíritu de sabiduría, de revelación, Señor. En el nombre de Jesús, que tu pueblo es armado con todo recurso del cielo, Señor. Padre, y así como en aquellos días cuando Moisés sacaste del espíritu de Moisés y lo repartiste entre los 70, Señor, que aún los que no están aquí, Señor, pero que son hijos genuinos, declaro que esto que hoy recibimos, Señor, cae, Padre celestial, Señor, sobre aquellas vidas. Te pido por mis hermanas de la partida, te suplico por ellas, por amor a tu nombre, Señor, que los que han creído lo reciban aunque no estén. Por mi hermana Marta, mi hermana Tere, Señor, que están fuera de la ciudad, yo las bendigo, Padre. Yo declaro que esto está sobre sus vidas, porque sé que te han creído, Señor. Y si estos que estamos aquí, Señor, bendito Dios, estamos porque te hemos creído, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro tu bendición, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Este es nuestro año. En el nombre de Jesús, este es nuestro año de retribución. Bendito Dios, no lo vamos a perder, no lo vamos a perder. Señor, este año veremos promesas cumplirse. Este año veremos lo que no vimos en años pasados. Bendito Dios, este año veremos, Señor, cómo salimos del Jordán abrazados de la roca. Este año veremos caer las murallas, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, y nada nos va a frenar, Padre celestial, porque esto es lo que hemos esperado años, Señor, años. El trato no ha sido de un mes, no ha sido de una semana, han sido años de proceso para ver lo que ahora, Señor, está casi palpable, Señor, y no la vamos a perder por la negligencia, por la apatía, lo que años hemos estado esperando. Seremos diligentes, Padre. Por eso le decía, Señor, a mis hermanos al principio del año, Dios me puso que nos disciplináramos en la oración.
El que quiera tomar el compromiso, Señor. Bendito Dios, Señor. Porque tú sabías, Padre, que había que arrematar algo para este año, Señor. En el nombre de Jesús, yo sé, Señor, que muchas cosas se van a ver, Señor, en aquellos que lo arrebaten, Señor. Te bendigo, hermano, te bendigo. Declaro que Dios nos abre el entendimiento para ser bien diligentes, bien esforzados, más que lo que fuimos el año pasado o la semana pasada, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Haznos temblar a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, porque este año es muy, muy importante, Señor, y muy glorioso para aquellos que resignadamente han esperado en Dios, Señor. Aquellos que han agarrado la palabra y la han abrazado y han dicho, Señor, no dependo de nadie, todos me han quedado mal, Señor, todas las puertas se me cerraron, solo tu palabra me puede sacar de esta, Señor. Bendito Dios, para eso, Señor, les entregarás, Padre Celestial, su tierra prometida, en el nombre de Jesús, para gloria de Dios. Así lo declaro, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada ofrenda, Señor, cada diezmo que hoy, Señor, te traemos a ti, Padre. Señor, que tu pueblo jamás padezca ninguna necesidad, te lo ruego. Que siempre estén sobreabundados, siempre, Padre. Que tengan muy buenos trabajos, Señor. Que salgan de muy buenas escuelas, con excelencia, Señor. Bendito Dios, que los trabajos donde están sean promovidos, Padre, por la calidad de su trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, que no vean el trabajo como la bendición que Dios me mandó, sino que digan, yo soy una bendición en ese trabajo. En el nombre de Jesús, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor, nuestra gratitud a ti, Padre. En el nombre de Jesús.